Bueno, vamos a comenzar con la historia de la homeopatía. Y para esto es importante hablar de un personaje que fue la base fundamental para este sistema de salud, y es el doctor Samuel Hahnemann. Él fue un médico alemán que nació el 10 de abril de 1755 y que durante su práctica médica se dio cuenta de las limitaciones de la terapia convencional y de la falta de las bases teóricas, que tenían como consecuencia que se produjeran actos iatrogénicos, ya que los pacientes morían ya fuera por la enfermedad o por el tratamiento que recibían, ya que en ese tiempo se utilizaban, por ejemplo, minerales tóxicos en altas cantidades como el mercurio y arsénico. Y pues al darse cuenta de todo esto, decide renunciar a su práctica médica y cerró su consultorio. Y después de cerrar su consultorio, comienza a dedicarse a la traducción de textos médicos y gracias a esto encuentra una anotación del doctor William Cullen que pues hablaba acerca de la capacidad que tenía la quinina de producir fiebre al ser administrada a personas sanas. Y resulta que esta fiebre que producía era similar a la fiebre palúdica y la quinina pues se utilizaba como tratamiento de esta enfermedad. Entonces, esto que acabo de mencionar consiste en la primera etapa, que pues fue la observación, y esto generó un cuestionamiento en el doctor Hahnemann que lo lleva a continuar a una segunda etapa que fue la de la investigación, en donde él decide tomar la quinina para ver si lo que había leído acerca de lo que mencionaba el doctor Cullen era real. Y con esto constató la clínica y comienza pues otra tercera etapa, que es en donde ya comienza a experimentar con personas que voluntariamente deciden participar en esta investigación. Y esta tercera etapa, que es la de la experimentación, se lleva a cabo desde 1790 a 1796, en donde el doctor Hahnemann ya decide experimentar con 62 sustancias diferentes, en donde registra los signos y síntomas que aparecen pues, al ser consumidas. Pero con el paso del tiempo, pues él se da cuenta de que la mejoría que recibían los pacientes era temporal. Entonces él decide diluir estas sustancias medicamentosas y tuvo como resultado una mejoría más prolongada y además el descubrimiento de verdaderas curas. Y gracias a estas tres etapas que acabo de mencionar, en 1805 el doctor Hahnemann publica el primer tratado médico de homeopatía llamado Los efectos positivos de los medicamentos observados en el hombre sano. Y este tratado pues habla de un principio homeopático, que es que todo medicamento produce sobre el hombre sano dos efectos opuestos, según que sea prescrito en pequeñas o en grandes dosis. Ahora hablaremos del concepto de homeopatía. La homeopatía viene del griego homos, que es igual, y patos, que es dolencia, y es un sistema de medicina alternativa basado en la doctrina que dice similia similibus curentur, que dice que lo similar cura lo similar, que sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas. Diagnósticos. Para el diagnóstico homeopático se utiliza el examen minucioso y directo del paciente mediante anamnesis y examen físico. A partir de aquí, el médico busca la sustancia medicinal cuyos signos y síntomas obtenidos en experimentación sean lo más parecido posible a los de la enfermedad del paciente. Veamos un ejemplo. Aquí, en común en atención primaria es la fiebre de los niños en edad preescolar. Las manifestaciones típicas son mejillas enrojecidas, boca seca, pupilas dilatadas, agitación e incluso alucinaciones. Un cuadro de síntomas muy similar puede ser inducido en un niño sano administrando belladona, síntomas atropínicos. El tratamiento homeopático que recibiría el niño enfermo sería un remedio a partir de belladona en dosis súper mínimas, pero efectivas. Bueno, para continuar, vamos a hablar sobre los fundamentos y principios de la medicina homeopática. El primero de estos principios es la ley de los semejantes. De este principio vamos a hablar un poco más adelante cuando estemos en el apartado de tratamiento homeopático.
El segundo de estos principios es la experimentación pura en el hombre sano. Esta establece que para poder conocer las propiedades curativas de una sustancia, es necesario primero conocer los efectos que ésta tiene en, en las personas en un estado de salud. Para esto, se lleva un registro que se conoce como patogenesia. Este es el registro de los signos y síntomas de la sustancia, y ya una vez conociendo esto, vamos a poder conocer el efecto terapéutico que va a tener dicha sustancia. El tercer principio nos habla sobre las dosis mínimas y se refiere a la dosis más pequeña que ya no produce una agravación de los síntomas y que por el contrario es capaz de provocar la curación o mejoría de la enfermedad. En este punto es importante las diluciones de las que tanto se habla en la medicina homeopática, que son conocidas como dinamización. El cuarto punto es el dinamismo vital. Este es también conocida como fuerza vital y es la fuerza dinámica e inmaterial que mantiene el estado de salud y que estimula a todo el organismo hacia la curación del estado de la enfermedad. Ejemplos de este punto son la cicatrización, la compensación o la autorregulación en el cuerpo. También tenemos la individualidad morbosa y la individualidad medicamentosa. La individualidad morbosa se refiere a la forma particular e individual que tiene cada persona de reaccionar ante determinado agente etiológico. Y por su parte, la individualidad medicamentosa es la forma particular e individual igualmente que tiene cada persona para al interactuar con un tratamiento, con un medicamento que se le haya prescrito. Es importante mencionar que la individualidad morbosa y la individualidad medicamentosa tienen una estrecha relación. Continuando con el tratamiento homeopático se, se basa o se fundamenta en la similia similibus. Tenemos que ya en sus tiempos Hipócrates había racionalizado 3 tipos de tratamientos en los que nosotros podíamos basarnos para enfrentar la enfermedad. El primero de esto es la natura contrarix, que se refiere a que la cura está en la naturaleza. Después tenemos a la contra contraris, que es el principio en el que se basa la medicina alópata y trata sobre que nosotros vamos a curar las enfermedades empleando remedios contrarios a los que causan los síntomas. Y por último, como ya mencioné, la similia similibus. Ese es el principio de la medicina homeopática y se refiere a la ley de los semejantes, que es el primer principio del que ya hablamos previamente. Este nos dice que los semejantes curan a los semejantes. ¿Pero de qué habla la ley de los semejantes? Esta establece que una sustancia que es capaz de provocar en el hombre sano un particular grupo de signos y síntomas, también es capaz de provocar en dosis diluidas la curación de los signos y síntomas semejantes que se presentan en las enfermedades naturales. Como vemos, aquí es importante conocer más bien es importante tener en cuenta la experimentación en el hombre sano, ya que previamente tenemos que haber tenido una patogenesia de la sustancia para poder saber cuál es el beneficio terapéutico de esta. Al igual también de conocer bien el número de diluciones que se requiere de dicha sustancia para que tenga un efecto benéfico y podamos así curar la enfermedad. Un ejemplo de esto, un ejemplo de lo más típico, es la cebolla o alum cepa, que conocemos por su patogenesia, que en el hombre sano provoca rinitis y epífora, y debido a esto nos va a ayudar en la terapia de la rinitis vasomotora o en la rinitis atópica. Otras indicaciones o tratamientos en los que está indicado la medicina homeopática son estos dos ejemplos, que en estos casos son ejemplos de origen mineral, que son el sulfuro para el tratamiento del acné y el mercurio para el tratamiento de la gingivitis. Por su parte, aquí tenemos otros dos ejemplos, esta vez de origen animal, que es la Apis mellifica o abeja común, que se emplea para el tratamiento del angioedema palpebral, urticaria o el edema de Quinque. Y también tenemos el Lactrodectus mactanis, que es la viuda negra y se emplea para el tratamiento de la angina de pecho. Continuando con las contraindicaciones,
Por su naturaleza, los tratamientos homeopáticos no van a tener un efecto adverso o algún efecto secundario, pero sí es importante recalcar que la medicina homeopática no se va a utilizar para tratar enfermedades que requieran procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo una apendicitis que pueda complicarse con una peritonitis. En este caso, el médico homeópata va a referir a su paciente con un cirujano, como cualquier médico alópata. O también otro caso, otro ejemplo podría ser las enfermedades agudas o que puedan complicarse. En este caso podemos hablar, por ejemplo, con pacientes con diabetes mellitus que estén buscando algún remedio milagroso en medicina homeópata. La medicina homeópata no se va a utilizar con estos fines, sino que va a ofrecer una ayuda a la medicina alópata para poder llegar a un estado más benéfico para el paciente, ayudada ayudada la medicina alópata con la medicina homeopática, con los tratamientos homeopáticos prescritos por el médico tratante. Investigamos varias fuentes sobre la penetración mundial de la homeopatía y encontramos que según una encuesta realizada a pediatras suizos sobre la medicina complementaria, en especial sobre la homeopatía, el 97% reconoce que sus pacientes suelen preguntarles acerca de las medicinas complementarias y más de la mitad de los médicos entrevistados derivaron a sus pacientes a especialistas en la medicina complementaria, con mayor frecuencia la homeopatía. También se vio que las médicas mujeres y mayores de 45 años son más proclives a usarlas y las que más ofrecen son la fitoterapia y la homeopatía. La Sociedad Catalana de Investigación realizó unas encuestas a los pacientes para ver el tema de la aceptación de la homeopatía a pesar de la controversia que existe en este tipo de medicina o en la medicina complementaria. Y nos dio como resultados que el 33% de los españoles han utilizado la homeopatía en alguna ocasión. El 82% de los usuarios se encuentra totalmente satisfecho con los resultados obtenidos al llevar un tratamiento relacionado a la homeopatía y el motivo principal de abandono al tratamiento es que los pacientes se curaron o encontraron solución a su enfermedad. Entonces aquí podemos ver que el 62% de los pacientes están satisfechos y el 20% está muy satisfecho y el 4% está nada satisfecho, que sería una menor cantidad. Es decir, es más favorable para el tratamiento de los pacientes si acudimos a un médico especialista en los temas de la homeopatía. En relación al entorno profesional, hay 9.500 médicos que prescriben actualmente u ocasionalmente medicamentos homeopáticos y hay una cantidad de 2.600 médicos especialistas en homeopatía. Como este documento es de España, pues esta es la cifra de médicos especialistas en España. Pero actualmente aquí en México hay diversas partes o universidades donde puedes estudiar esta especialidad y día a día van aumentando los médicos que salen teniendo una especialidad en homeopatía o relacionada con la medicina complementaria, debido a que ya nos estamos alejando de los prejuicios que tenemos sobre ese tipo de medicina. Continuando con la presentación, ahora vamos a hablar sobre el marco legal de la homeopatía, tanto a nivel mundial como en México. Primero tenemos a la situación legal en el mundo, donde la Organización Mundial de la Salud, también conocida como OMS, ha advertido o prohibido su uso en enfermedades con un alto índice de mortalidad, como lo es la tuberculosis, el VIH, la malaria, gripe común y diarrea infantil. Esto más que nada porque existían pacientes que dejaban de un lado la medicina tradicional, donde dejaban de consumir sus medicamentos ya prescritos y utilizaban únicamente a la homeopatía como tratamiento único. Y la organización pues trataba que los pacientes usaran ambas terapias sin dejar de un lado una de otra.
Continuando con la intervención que tuvo la OMS, en el 2009 se creó la Asamblea Mundial de la Salud sobre la medicina tradicional, donde se actualizó el Plan Estratégico 2002-2005 que se tenía para la promoción de medicinas tradicionales, creando una nueva estrategia que sería la estrategia sobre medicina tradicional del 2014 al 2023. Esto más que nada para analizar los progresos que se habían tenido al implementar las medicinas tradicionales y analizar cuáles eran los problemas que se habían obtenido en dicha implementación. Esto más que nada debido a que dichas prácticas tuvieron una alta demanda y en realidad se había subestimado que tanto lo usaba la población y la organización solo quería tener bien regulado el cómo se implementaban dichas prácticas. Ahora, continuando con la situación legal en México, desde el 7 de mayo de 1997, la Ley General de Salud reconoce a la homeopatía y la existencia de medicamentos alopáticos, homeopáticos y herbolarios, y esto lo establece en el artículo 224 de la Ley General de Salud. Ahora, continuando con otro artículo, tenemos el artículo 28 bis que señala que solo ciertos profesionales podrán prescribir dichos medicamentos, que estos van a ser cirujanos dentistas, médicos veterinarios, licenciados en enfermería y médicos homeópatas. Esto más que nada para que solo el personal capacitado prescriba dichos medicamentos y evitar daño en cualquier paciente. Después tenemos que el 8 de junio del 2015 se realizó la primera sesión del Comité del Cuadro Básico de Medicamentos Homeopáticos, en las que se presentó la Guía de Evaluación de Insumos Homeopáticos para la Salud y la primera propuesta del Cuadro Básico de Medicamentos Homeopáticos, el cual está conformado por 8 policrestos, 16 semipolicrestos, 10 organotrópicos y todos estos están regulados con el registro de COFEPRIS, esto más que nada para cumplir con los registros sanitarios y que todo esté muy bien controlado. Y por último tenemos a las normas oficiales mexicanas, que se encuentra la NOM 005 SSA3 del 2018 y la NOM 072 SSA1 del 2012. La NOM 005 SSA3 del 2018 establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, donde el siguiente apartado nos habla sobre cómo deben de estar los consultorios homeópatas. Y en la NOM 072 SSA del 2012 nos habla sobre el etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios, y aunque principalmente habla sobre remedios herbolarios, viene un apartado sobre los medicamentos homeópatas. Esto más que nada para que todo esté bien regulado y que cumpla los requisitos del registro de salud.